Bueno, buenas tardes. Ya cumplimos ahí 5 minutos de espera de conexión. Las personas se seguirán conectando a medida que avanzamos en esta charla. Les decía hace un momento a los primeros conectados, bienvenidos a esta reunión en nombre de la Corporación CIPTEI y de los doctores encargados de esta charla magistral, doctor doctor Alejandro Márquez, doctor Carlos Andrés Rubio, bienvenidos. El día de hoy, en nombre de la corporación, hemos obtenido la bendición de tener este espacio por parte de los dos doctores Alejandro y Carlos para que nos compartan dentro de su amplia experiencia, conocimiento y calificaciones todo lo que concierne a las inquietudes que ha generado el fallo del Tribunal de Cundinamarca respecto de lo que tiene que ver con las funciones públicas que desarrolla el Organismo Nacional de Acreditación y su obligatoriedad de haber hecho algunos trámites administrativos correspondientes, de los cuales ellos nos explicarán aún con mayor detalle en contados momentos. El día de hoy tenemos como invitado especial al doctor Carlos Andrés Rubio, abogado, asesor y litigante en Derecho Administrativo y en Derecho de los Mercados, quien es soporte jurídico de organismos evaluadores de la conformidad, entre tantas de sus funciones, soporte también de nosotros como corporación de ingenierías y Centro de Innovación, Desarrollo Tecnológico e Investigación. Igual tenemos como invitado al doctor Alejandro Márquez Ceballos, quien también abogado, especialista en Derecho Comercial, gestor del proceso que estamos como objeto de este webinar, también ingeniero electrónico, exsecretario general del Organismo Nacional de Acreditación entre septiembre del año 2013 y septiembre del año 2014, actual abogado independiente, los dos expertos en todo lo que tiene que ver con el tema legal y jurídico de la acreditación en Colombia, su contexto administrativo comercial, y pues personas comprometidas con la competitividad y la productividad del país y soporte de empresarios, de organismos evaluadores de la conformidad, de consumidores y de todos aquellos que hacemos parte de esta cadena tan importante para poder tener un país con puertas abiertas al mercado internacional, crecimiento interno, opciones de trabajo, credibilidad en el mundo y que de una u otra manera ponen dentro de su amplia experiencia y competencia ese grano de arena tan importante para que podamos tener un reconocimiento en todo nuestro crecimiento productivo dentro de la cadena de la Organización Mundial del Comercio y todo lo concerniente a tener credibilidad en un mundo competitivo al cual difícilmente hemos podido ingresar en los avances que quisiéramos como país. Nosotros como corporación nos hemos constituido como una entidad veedora ciudadana conforme a la ley 850, la cual en su contexto nos permite crear este espacio dentro de los preceptos de ley para que las partes interesadas de manera abierta sean invitadas y puedan de manera abierta escuchar ampliamente la posición de quienes nos han dado hoy esa oportunidad de escuchar el trámite que han hecho ante el tribunal y que nos permitan de voz de ellos mismos y no de otro intermediario escuchar exactamente lo que pretendieron, lo que lograron y el impacto que esto puede generar en cada uno de los actores que hacen parte de ese subsistema nacional de la calidad y que se fortalece mediante la labor, el esfuerzo y la dedicación de los organismos evaluadores de la conformidad, quienes en competencia, luego de demostrar cumplimientos con normas internacionales, soportan el que el consumidor sea protegido en los objetivos legítimos de los cuales nacen los reglamentos técnicos que inducen a que tengamos ventajas en la protección de dichos objetivos de manera protectora por la ley, por el gobierno y por quienes hacen parte de una cadena que abastece productos, bienes y servicios. Entonces, bienvenidos todos a este espacio y sin más preámbulos, le damos la bienvenida al doctor Carlos Andrés Rubio, al doctor Alejandro Márquez
Y vamos a leer de manera rápida la programación que tenemos para el día de hoy. El día de hoy, en contados minutos, el doctor Alejandro Márquez nos hará una breve explicación sobre por qué requerir el cumplimiento de lo establecido en el numeral segundo del artículo primero de la Ley 962 de 2005 y que fue modificado por el artículo 39 del Decreto Ley 019 de 2012 y en el artículo tercero del Decreto 2106 de 2019. Entonces, doctor Alejandro Márquez, si es tan amable, antes de pasar al siguiente punto, entonces escuchamos esta inquietud que tenemos todos nosotros respecto del proceso que usted ha adelantado con éxito ante el Tribunal de Cundinamarca. Gracias, Jaime, por la invitación y a todos los que están presentes por haber asistido para que aclaremos muchos puntos que se están debatiendo, que se están hablando dentro de este sector, que a pesar de que es pequeño, pero tiene muchas implicaciones dentro del comercio a nivel nacional. Jaime, te quería pedir un favor, que me dejas compartir de pronto la pantalla, y adicional, sí, que voy a evacuar los dos primeros puntos del programa que se tenía establecido. Correcto. Doctor, ya puede compartir pantalla. Perfecto. Ahí ya estamos conectados. Bueno, ya estamos conectados. ¿Se ve la pantalla? Sí, señor, correcto. Perfecto. Bueno, como primera medida, efectivamente, pues nos encontramos dentro de un sistema nacional de la calidad que ha sido establecido por el decreto 1595, donde se dio la mayor claridad sobre este sistema. Sin embargo, para poder entender por qué hoy estamos acá reunidos y de dónde nació el punto que hoy nos está llamando a esta conferencia, yo voy a relatar algunos antecedentes. La acreditación existía desde antes y esas funciones las tenía la Superintendencia de Industria y Comercio hasta el año 2008. La superintendencia ejercía la función acreditadora, expedía las resoluciones basándose en las normas que tenía en ese momento para acreditar a los organismos evaluadores de la conformidad. Sin embargo, y después de un documento COMPES, se dio la necesidad de crear un organismo que fuera el encargado de hacer la acreditación en Colombia. Por esa razón, con el decreto 4738 se trasladaron todas las funciones que tenía la superintendencia en acreditación y se lo otorgaron directamente al Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. Jurisprudencialmente, del año 2008 a 2015, la verdad, no hubo mucho pronunciamiento, no hubo incluso pronunciamientos para determinar si efectivamente cuál era la función de ONAC o si efectivamente ONAC era una empresa privada que ejercía la función acreditadora de Colombia, o era un ente público, o era un privado que ejercía una función administrativa. Debe tenerse claridad que el Organismo Nacional de Acreditación nace en el 2008 mediante la unión de lo público, de entidades públicas, de entidades directamente afectadas con la acreditación, es decir, de organismos que debían acreditarse, y de unos terceros que tienen interés en la acreditación. Incluso para crearse el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, el Ministerio de Industria y Comercio otorgó o dio 600 millones de pesos para que este organismo pudiera desarrollarse. Del 2008 al 2015 no hubo mucho pronunciamiento jurisprudencial al respecto. Incluso que tenga conocimiento, digo que tenga conocimiento porque pues es muy complicado recorrer todos los despachos judiciales para saber si ha habido algún procedimiento adicional, pero el conocimiento que tengo, solo hubo un pronunciamiento para establecer la competencia que tenía un juez para conocer una acción de tutela en contra del Organismo Nacional de Acreditación. En esa decisión era importante saber si estábamos hablando de una entidad privada o de una pública o de un particular que ejercía funciones administrativas.
porque dependiendo de esa determinación se decidía quién era el juez competente para conocer esa acción de tutela. Dentro de esa decisión, el juez manifestó que podía asumir competencia teniendo en cuenta que ONAC era una entidad privada. Este es el único pronunciamiento que se tenía hasta el año 2015. No tengo conocimiento que haya un pronunciamiento en diferente forma o en igual forma. Sin embargo, en el 2015, mediante una sentencia de constitucionalidad de la Corte Constitucional, yo quiero dar claridad que vamos a hablar ahorita de órganos de cierre. ¿Qué son órganos de cierre? Son las últimas instancias dentro de la rama judicial. Entonces, la última instancia constitucional es la Corte Constitucional, y dentro de una sentencia de constitucionalidad ya se empezó a hablar desde el 2015 que efectivamente ONAC, las funciones que realizaba eran funciones administrativas. Desde el 2015 ya se empieza a vislumbrar y se ve la claridad que a hoy tenemos, 5 años después. Pues órgano de cierre, el primero que se pronunció fue la Corte Constitucional del 2015. Posterior a esto, hay otra decisión también de un órgano de cierre que es el Consejo de Estado. Esto fue una acción de cumplimiento que interpuse yo contra el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. En este momento el tema todavía no estaba muy claro, incluso esta acción de cumplimiento en primera instancia fue declarada improcedente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, diciendo que ONAC no podía ser sujeto pasivo de acción de cumplimiento. ¿Por qué? Porque era una entidad privada. En segunda instancia, el Consejo de Estado, a pesar de no acceder a las pretensiones de la acción de cumplimiento, sí revocó ese fallo de primera instancia y lo dejó claro. Digo, ONAC, en virtud de lo expuesto, la sala entiende que ONAC cumple una función pública. Esta decisión es del 2017 por órgano de cierre, que es el Consejo de Estado. Es decir, ya hay antecedentes. Para el 2018, y a mi juicio, esta decisión es la más importante que se ha tomado con respecto a la función administrativa de ONAC. ¿Por qué? Porque en el 2018 la Federación Nacional de Centros de Reconocimiento de Conductores interpuso una acción de cumplimiento en contra de ONAC, reclamando el cumplimiento de una norma. El 7 de febrero de 2018, el tribunal profiere decisión y declara incumplido a ONAC en primera instancia. Es importante esta decisión, y a mi juicio desde el 2015 es la más importante por una razón. La única forma para poder declarar incumplido a ONAC era diciendo que era un particular que cumplía funciones administrativas. Y ONAC está tan de acuerdo con esa decisión que ni siquiera la apela. O sea, es decir, porque en otro escenario, y acá en Colombia, y yo creería que hasta en el mundo, es muy normal que llegue un proceso a segunda instancia, y a pesar de que salga en contra, la parte puede decir, mire, independientemente del fallo, yo lo voy a respetar, pero no estoy de acuerdo con la decisión que adoptó el tribunal o el juzgado. Sin embargo, este fallo, ¿por qué es tan importante? Porque a pesar de que fallen en contra del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, no apela. Es decir, acepta la decisión que el Tribunal Administrativo estaba tomando en su contra, diciendo usted es un particular que cumple una función administrativa. Es tan importante el fallo que incluso a través de derecho de petición yo le pregunté a la ONAC, por favor infórmeme por qué razón no presentó el recurso de apelación frente a esta decisión. Y el mismo ONAC lo contestó mediante la respuesta que dio el derecho de petición, diciendo es facultativo del Organismo Nacional de Acreditación apelar o no apelar las decisiones. Este fallo, a mi juicio, es el más importante que existe dentro de los varios fallos que les voy a mostrar. ¿Qué pasa? Que no solo estamos hablando de la Corte Constitucional con estas decisiones, no solo estamos hablando del Consejo de Estado, sino que también la Corte Suprema de Justicia, que es la tercera alta corte que se ha pronunciado al respecto, también lo ha dicho.
Bajo esta óptica, adviértese que el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ostenta el carácter de autoridad porque es una entidad que ejerce funciones públicas en el ámbito de la acreditación de la calidad. Es decir, a hoy, las altas cortes ya se han pronunciado con respecto a la función administrativa que tiene ONAC. Incluso hay una decisión de este año, de enero, en donde no solo está diciendo que ONAC ejerce una función administrativa, sino que adicional también expide actos administrativos. Esto es importante y adelante les voy a decir por qué. Tribunal Administrativo de Cundinamarca también lo señaló en una sentencia definitiva en un recurso de insistencia. El recurso de insistencia es un recurso que solo tiene una instancia y lo resuelve el Tribunal Administrativo. Ahí no hay más instancias. Declaró que incluso los informes y las decisiones de acreditación no son documentos confidenciales. Sí dejan bajo una salvedad y establece las reglas que se van a aplicar de ahora en adelante sobre cómo se deben entregar estos informes. Diciendo que hay una información que es sensible, que no puede ser entregada, como por ejemplo, en el informe aparece el personal, aparecen las cédulas, aparecen los cargos, aparece adicionales, también aparecen informaciones de pronto de estrategias de negocio. Hay unos numerales que ya el Tribunal Administrativo fue claro en señalar, esa información debe ser confidencial, pero el informe como tal y las decisiones que toma el organismo deben ser de conocimiento del público y no se puede predicar ningún tipo de confidencialidad, independientemente, ojo, independientemente que ha sido la defensa que ha mantenido ONAC desde mucho tiempo atrás, el contrato que se haya suscrito con cada uno de los acreditados. ¿Por qué es importante a hoy? ¿Y por qué todo este desarrollo que hay desde el 2015, por qué es importante a hoy? Uno, una de las cosas que yo litigando desde hoy, incluso yo hace hoy 6 años renuncié al Organismo Nacional de Acreditación y llevo litigando desde ese día, desde el día siguiente. Una de las tantas cosas que les reclaman los organismos evaluadores de la conformidad es, venga, pero ¿y quién vigila a ONAC? ¿Quién lo vigila? ¿Cómo se le puede pedir a la ONAC? No sé si podemos poner en mute los micrófonos. Una de las grandes quejas, se puede decir, que tienen los organismos evaluadores de la conformidad cuando piden asesoría, bueno, ¿cómo hacemos para que alguien vigile a ONAC? Para poner en cintura a ONAC, porque, y es el argumento y es la posición que ha mantenido ONAC desde mucho tiempo atrás. Yo soy un organismo privado y pues yo me regiré por mis propias reglas o por las reglas internacionales que sobre acreditación hay. Entonces, estos fallos han sido importantes y que ya se tenga una línea jurisprudencial de que efectivamente ONAC es una entidad privada que ejerce funciones públicas, porque va a generar que los organismos evaluadores de la conformidad, los jueces ya tengan una claridad mayor cuando intenten reclamar sus derechos. Incluso a tal punto que hasta la Procuraduría, yo ya cuento con concepto de la Procuraduría que me dice, efectivamente los funcionarios, representantes legal y cargos directivos del organismo son sujetos pasivos de algún tipo de investigación que quiera adelantar esta Procuraduría. Para el caso que nos ocupa, ¿por qué es importante todo este antecedente jurisprudencial? Yo esta exposición la voy a hacer corta porque yo sé que hay más dudas y lo que quiero es darle más tiempo a las preguntas. ¿Por qué es importante este tema de que ONAC debe someter a consideración del Departamento Administrativo de la Función Pública los trámites que está realizando para otorgar sus acreditaciones? La ley antitrámites, ha habido varias que han sido modificadas, establece que el ámbito de aplicación no solo es para entidades públicas, sino que también es para particulares que ejercen una función administrativa. De acuerdo a todo lo que le he mostrado hasta el momento, ahí estaría el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. Un tema que es fundamental.
Las reglas del servicio de acreditación son un conjunto de trámites para otorgar acreditaciones y adicional para ver cómo se puede ejercer ese derecho que se otorga, que es la acreditación, en el tiempo. Al tener que ONAC someter a consideración del Departamento Administrativo de la Función Pública esta serie de trámites, deberá probar que el trámite es eficaz. Todos los que trabajamos en este sector sabemos las falencias que tiene el reglamento de acreditación. Incluso hay un tema que a mí me ha causado curiosidad de tiempo atrás. Es la famosísima amonestación como medida de cumplimiento que aplica ONAC. Tengo incluso hasta respuestas de parte del organismo que dice que nunca la ha aplicado. Existe, pero no se aplica. Modificaron el RAC y la mantuvieron. Si el RAC efectivamente es eficiente, y un punto que es importantísimo, por ejemplo, este año, que yo sé que más de un laboratorio se ha visto afectado por las nuevas tarifas que le están aplicando, porque los equipararon y les subieron mucho el costo del servicio, es ir a justificar el costo que deben asumir los obligados a cumplir ese trámite. Eso es fundamental y sé que es una fuente de reclamos recurrente que hacen los organismos evaluadores de la conformidad. Adicional a hoy, porque hubo una modificación con el decreto 2106 de 2009, debe presentar el estudio técnico de por qué razón va a establecer las tarifas de esa forma. Y todo esto, y es donde nace de pronto la duda o la incertidumbre que se generó con el fallo, la sanción, y lo hablo como sanción no porque así lo diga la ley antitrámite, sino porque en el fondo termina siendo una sanción, es que mientras la entidad pública o el particular que ejerce funciones administrativas no cumpla este requisito de registro, no puede hacerle exigibles ni a terceros, ni a los acreditados, hablando directamente de la ONAC, ni a los acreditados, ni a los grupos de interés, estos trámites que está aplicando. Ese es la sanción, lo repito, que termina siendo una sanción, a pesar de que no se dice así en la ley de antitrámites, la consecuencia jurídica, mejor, de no haber realizado esto es que no ha podido hacerlos exigibles. Eso tiene muchas implicaciones de tiempo atrás y hasta hoy y a futuro. Hay un tema, y hay un tema que quiero resaltar y ha sido la defensa que ha mantenido ONAC en las diferentes instancias, en los diferentes tribunales, y es que dice, mire, yo aplico el RAC porque contractualmente, ustedes no se han dado cuenta que el artículo número 1 del contrato del contrato que se firma con ONAC dice, debe cumplir el RAC. Dice, yo lo aplico porque es que contractualmente lo pactamos y por esa razón son las reglas que se deben seguir todos los acreditados. Pero esto es incluso ilógico. ¿Por qué razón? Y todos lo sabemos. El RAC se debe seguir sin ni siquiera ser acreditado. Desde el momento antes de uno establecer, de uno ser un organismo acreditado, debe cumplir el reglamento. Desde el inicio. El argumento de ahí, pues, de ONAC que dice, no, es que yo desde la solicitud le pido, o sea, le exijo, sería eso, que debe cumplirlo. Sin embargo, el fallo del tribunal, independientemente, porque fue un argumento bastante extenso, como el mismo tribunal lo señaló, el tribunal le señala a ONAC y a mi juicio, a forma de regaño, le dice evasivo y extensos argumentos del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. Se hicieron una argumentación, una contestación de la demanda con 42 puntos, que no viene al caso decirlo, pero se los digo sin fundamento alguno para decir por qué razón no debía hacer ese registro ante el Departamento Administrativo de la Función Pública. Quiero hacer una salvedad acá, porque sé, incluso con la circular que expidió el día de ayer el organismo no, Alejandro Giraldo, una
una circular por demás, sea decirlo, impertinente, que se refirió a mí bajo unas falsedades, porque toma como argumento una falsedad. No entiendo por qué razón el señor Giraldo le causa tanto escozor cumplir la ley, que es al final de cuentas lo que se está pidiendo en este cumplimiento. Desde el año 2017, yo, José Alejandro Márquez Ceballos, le solicitó al Organismo Nacional de Acreditación de Colombia que hiciera cumplir o que cumpliera la ley antitrámite. Esa respuesta la profirieron en diciembre, la misma abogada que se encuentra hoy en el organismo, diciendo que no lo iba a cumplir. A hoy estamos en el año 2020 y el Organismo Nacional de Acreditación ni siquiera ha pedido el concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública de si debe o no debe hacer el registro de sus trámites ante dicha entidad. Esa salvedad la hago porque entiendo y sé que hay mucho rumor diciendo que cuál es la intencionalidad. A mi juicio, yo creo que 3 años es más que suficiente para que por lo menos se revise si efectivamente se debe o no se debe cumplir o lo someta a consideración. No sé cuál es el inconveniente de someter a consideración del Departamento Administrativo, sobre todo teniendo en cuenta que el ONAC es un organismo que pide el cumplimiento de normas. ¿Por qué razón? Y bastante exigente que es el cumplimiento que exige. ¿Por qué razón no quiere cumplir las que están en el ordenamiento nacional? ¿Qué sigue? ¿Qué viene de aquí para adelante? ONAC presentó una apelación, a mi juicio, lo repito, con todo el respeto que se merece el abogado que la presentó, no tiene fundamento. Solicitó unas nulidades que a mi juicio no se debían haber solicitado, pero dependerá del juez si las decreta o no las decreta. Adicional, presenta un argumento señalando que la función de acreditación no está en cabeza de ninguna entidad pública, lo cual el mismo decreto ley 210 le pone la función de acreditación al director de regulación del Ministerio de Industria y Comercio desde hace mucho tiempo atrás. Señala otros argumentos, un argumento que me pareció, y sea además por decirlo bastante traído de los cabellos, que como ellos tenían que hacer el registro previo a implementar el trámite y no lo hicieron previamente, en este momento no se le puede exigir que lo haga. Pues argumentos que en algún momento deberá estudiarlo el tribunal. Adicional también propone otra serie de argumentos que no entiendo. Por ejemplo, algo que todos sabemos, incluso la misma ley lo señala, que la acreditación en Colombia se rige bajo leyes de mercado. Es decir, lo que nos está diciendo es que se podrán crear los organismos de acreditación necesarios para cumplir esa finalidad. Eso del 2008 al 2013 fue cierto. Sin embargo, en el 2013 salió un decreto que lo sé, lo conozco por conocimiento de causa, porque en ese momento estaba en un organismo. El gran logro de ese decreto fue poder establecer que ONAC era único y exclusivo organismo de acreditación de Colombia. Eso incluso hasta el mismo decreto 1595 lo ratificó, pero lo trae como argumento. Otro argumento, que ONAC no profiere actos administrativos, a pesar de que ya el Consejo de Estado, el magistrado Hernando Sánchez Sánchez, lo señaló. ONAC profiere actos administrativos. Pero bueno, está en todo su derecho a presentar la apelación. Yo la verdad no le veo que prospere, sin embargo, puede estar en un 20% que le prospere la apelación. De confirmarse la sentencia del Consejo de Estado, ¿qué va a pasar? Uno, ONAC deberá someter a consideración del Departamento Administrativo de la Función Pública todos los trámites que aplique en el ejercicio de su función administrativa de acreditación. Deberá soportar los costos de por qué razón está cobrando la plata que está cobrando. Es que tenemos que tener una cosa clara. Al ser la función de acreditación una función administrativa, el único que puede ejercer, o sea, ONAC está recibiendo dineros por ejercer una función que está en cabeza del Estado.
Entonces deberá soportar por qué razón le está cobrando a sus administrados el valor que le está cobrando a cada uno por los procesos de acreditación. Deberá soportar que si efectivamente el trámite es o no es el que se debe estar aplicando. Sin embargo, de esto, y fue una de las discusiones, y fue a lo que más le dedicó tiempo el ONAC dentro de su apelación, y es que lo que va a terminar sucediendo es que ONAC expedió actos administrativos que, a pesar de que gozan de una presunción de legalidad, porque pues eso así es, a pesar de que goza de una presunción de legalidad, los profirió mediante un procedimiento que no era exigible. Caso tal puede ser, por ejemplo, una sanción que se haya interpuesto a un organismo, una sanción, yo como sanción, a pesar de que el RAC no lo dice así, pero es una sanción de retiro o de suspensión de la acreditación, pues no estaría fundamentada porque el RAC incumplió, y es una omisión que está en cabeza del Organismo Nacional de Acreditación, de haber registrado sus procedimientos ante el Departamento Administrativo de la Función Pública. Por esa razón, ese creería yo que es, y se los digo así tranquilamente, yo no he sido los abogados que nunca se guardan cosas debajo de la manga, pero creo yo que eso es uno de los grandes temores del organismo, que esa omisión le puede generar muchos inconvenientes posteriores si se llega a confirmar el fallo por parte del Consejo de Estado. Esa es en resumen pues como la explicación que quería darles con respecto a la invitación que me hicieron. No sé si existe alguna duda o alguna aclaración, aquí estamos totalmente prestos a resolverlas. Ingeniero, entiendo que tenemos unas preguntas que nos enviaron previamente, ¿verdad? Sí, hay unas preguntas y entonces, las personas están escribiendo también por el interno para tener la posibilidad de que nos den claridad. Pero entonces yo propongo y me voy a tomar la libertad, bueno, primero de dar las gracias a CITEI por la invitación. Segundo, pues de hacerle un reconocimiento al doctor Márquez porque como él lo menciona, es un logro que, aunque no está en firme, no está ejecutoriado, es muy importante. Y es una victoria no solo para Alejandro Márquez como abogado que ha estado en este trajín jurídico desde el año 2017, sino para los organismos. Porque en últimas son los organismos los que se benefician de que haya claridad sobre la naturaleza jurídica de la función que tiene a cargo el ONAC. Y son los organismos los que se van a beneficiar cuando, con toda seguridad, este tema quede en firme. ¿Y por qué lo digo así? Porque el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca está basado en las sentencias mismas del Consejo de Estado diciendo que efectivamente la función a cargo de ONAC es una función administrativa. Y cuando la situación está así de clara como la vio el tribunal, pues lo único que habrá de aquí en adelante es claridad, transparencia y legalidad, como se los explicaremos en las respuestas que vamos a dar a las preguntas que hemos recibido. Entonces, pues agradeciendo nuevamente a CITEI por la invitación y agradeciéndole sobre todo a todos los asistentes de este webinar que han tomado su tiempo para poner atención a lo que el doctor Márquez ha comentado y los otros aportes que tenemos por hacer. Quiero agradecerle también al ingeniero Jaime Devia por la presentación. Efectivamente, yo vengo representando organismos evaluadores de la conformidad desde el año 2017 y la lucha ha sido muy parecida a la que comentó el doctor Márquez, donde lo que hemos buscado desde el día 1 de nuestra gestión como firma asesora de Legaltech Colombia y Carlos Andrés Rubio Luna como abogado, desde el día 1 que asesoramos a un CDA en ese entonces, que fue nuestra primera intervención, se le dijo a ONAC
clarísimo. Ustedes tienen a cargo una función administrativa y por lo tanto ustedes deberían estar ejerciéndola de acuerdo a normas del derecho administrativo. Y desde ese primer momento también el ONAC, en cabeza de su asesora jurídica, viene recurriendo a argumentos negacionistas y carentes de sustento, y así se la han pasado. Entonces, pues qué bueno que estas cosas empiecen a tener claridad, empiecen a tener definición. Yo quisiera complementar un poco con lo que terminó el doctor Márquez, y es ¿qué viene de aquí en adelante? Que yo creo que esa es la pregunta que se estarán haciendo pues los empresarios y empleados de los organismos. ¿Sí? ¿Cómo me afecta a mí este fallo? ¿Qué pasa si el Consejo de Estado dice, bueno, y esto efectivamente lo que declaró el tribunal es correcto? ¿Qué pasa para los organismos? Yo creo que la respuesta desde el derecho administrativo empieza por entender qué es un trámite, ¿sí? Porque en la medida que uno entiende qué es un trámite, pues se da cuenta que el ONAC esté obligado a que sus trámites estén previamente avalados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, implica un cambio radical a la manera como el ONAC ha venido prestando su función por más de una década. Entonces, ¿qué es un trámite? Un trámite se entiende aquellas actuaciones que son misionales del objeto principal de una entidad pública o de un particular que tiene a cargo funciones administrativas. No son potestativos. Los trámites no se crean porque a la entidad se le ocurrió que puede ser algo muy importante, pero así como se le ocurrió podría no hacerlo. No, los trámites van al núcleo, a la esencia, a la existencia o la función misional de la entidad misma. Entonces, cuando uno empieza a aterrizar esa definición de lo que son los trámites administrativos, pues se da cuenta que en el RAC hay una cantidad importante de trámites que impactan el día a día de los organismos evaluadores de la conformidad. El más evidente, por supuesto, es desde la solicitud de otorgamiento mismo de la acreditación, pero pensemos también en una solicitud de ampliación de la acreditación. Eso encaja dentro de la definición de un trámite y requiere la aprobación previa. Hablemos de una solicitud de reducción, porque la solicitud de reducción también es relevante para los organismos. A veces se acreditaron para unas áreas de negocio que después se dieron cuenta que no eran rentables y ellos pueden a bien tenerlo, renunciar a esas áreas de acreditación. Entonces, esto también va a impactar. Pero más importante que eso, tenemos que tener en cuenta que trámite también son las evaluaciones que año a año le practica el ONAC a todos sus organismos evaluadores de la conformidad, y por eso el doctor Márquez hacía muy bien al mencionar el tema de las tarifas. Dentro de la definición de un trámite administrativo encaja la evaluación de vigilancia, aunque al ONAC no le gusta esa palabra, ellos ahora la prefieren llamar de seguimiento. Encaja también las evaluaciones complementarias, encaja también las evaluaciones extraordinarias, y cada uno de esos trámites deberá estar justificado en la ley. Entonces, tendrá el ONAC que explicar cuáles son los criterios con base en los cuales establece, por ejemplo, el número de días, qué tan grande es su equipo evaluador, y como muy bien lo decía el doctor Márquez, pues tendrá asimismo que justificar sus tarifas. Y en eso, pues yo sí quiero plantear un interrogante bastante importante, y es que por estar enfrente de una función administrativa, lo primero que uno tiene que preguntarse es ¿en qué momento usted recibió competencias para cobrar tarifas por los trámites que tiene a cargo? Y es que una de las normas invocada en el fallo precisamente nos muestra, a ver si lo tengo por acá, en el decreto, el artículo 3º del decreto 2106, el segundo inciso lo dice nítidamente, dice:
cuando el trámite tenga asociado el cobro de una tasa autorizada por la ley. Entonces la pregunta que habrá que hacerse y habrá que resolver es ¿en qué momento a la ONAC lo autorizaron para cobrar estas tarifas? Porque si ustedes miran el decreto 4738 no la tiene, y los decretos emitidos con posterioridad por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y por la Presidencia de la República tampoco se le entregó esa potestad. Así que todas estas cosas habrá que determinarlas, habrá que estudiarlas, y bienvenido el aporte pues, de la Corporación CITEI como ente veedor de acompañar este proceso que muy seguramente tendrá que recorrer el ONAC para justificar si en realidad tiene esa competencia, si puede hacer esos cobros, y si puede hacerlo, entonces, ¿cómo debe hacerlo? ¿Sí? Entonces, de verdad que este es un momento, yo voy a ser un poquito poético con este tema, pero este es un nuevo comienzo. Es un comienzo de legalidad, es un comienzo de verdadera transparencia, y donde va a haber muchos cambios que ustedes ojalá puedan notar y sobre todo ojalá que puedan ver plasmados en el día a día o en las distintas interacciones que ustedes tengan con el ONAC. Porque antes de entrar a resolver estas preguntas, yo sí quiero hacer una aclaración muy puntual. También porque este tipo de espacios o estas instancias suelen utilizarse para tergiversar, para distorsionar la realidad y decir, hablar sobre las intenciones de las personas de una manera poco ética. Entonces, yo, en aras de ese propósito, les digo que lo que yo vengo haciendo desde el año 2017, las acciones que vengo adelantando contra el ONAC, también a través de recursos de insistencia, acciones de cumplimiento, los tribunales de arbitramiento en los cuales en este momento represento varios organismos que demandaron al ONAC porque precisamente alegando la ilegalidad de las medidas por incumplimiento. Todo esto se viene haciendo no porque yo tenga animadversiones contra las directivas de ONAC, ¿sí? En absoluto, ni porque yo quiera acabar el ONAC, ni porque yo tenga interés de quedarme con el ONAC. Yo lo hago por la simple razón de que en este país todos tenemos que obrar dentro de la ley. Nadie puede sentir que está por encima de la ley, que la ley no le aplica, que cuando salen los pronunciamientos judiciales pueden hacerse indiferentes ante los mismos y seguir operando como si nada. Eso dentro de nuestra Constitución no puede pasar. Y como yo me formé como abogado, ¿sí? Y hice un juramento profesional de defender las normas constitucionales por encima de todo, entonces yo estoy comprometido con esta causa de que haya legalidad en la función administrativa, en la función de acreditación, y por eso hacemos todo lo que hacemos. Entonces, pues habiendo dicho esto, ¿le parece, ingeniero, si tenemos, usted me comentó que habían unas preguntas que habían entrado inicialmente? Sí, doctor Rubio, cómo no. Dando claridad a su comentario y al comentario del ingeniero Alejandro Márquez, es bueno recordar a los asistentes que este es un espacio creado bajo la ley 850, que nos permite como corporación gremial, como entidad sin ánimo de lucro, habernos constituido como veedores ciudadanos del Subsistema Nacional de la Calidad, dentro del cual desarrolla funciones públicas el Organismo Nacional de Acreditación. Por lo tanto, están notificados con anterioridad de nuestro inicio de proceso de veeduría ciudadana ante ellos, y este espacio es totalmente legal para expresar de la manera que ustedes lo están haciendo como partes interesadas, información a todos los que de una u otra manera tienen inquietudes sobre el acto que se desarrolló y que en ningún momento implica, como lo señala en la circular el ONAC, que estemos en contexto fuera de la ley o estemos señalando a nadie. Estamos en un concepto de participación ciudadana constitucionalmente válido, legalmente válido y constituido y registrado debidamente ante la Personería de Bogotá, en el cual no estamos obrando en contra de ninguna persona ni de ninguna entidad, sino a favor de la ley de competitividad del país, de la productividad de sus empresarios,
del derecho al trabajo digno, de todos quienes hacemos parte de esa cadena como tal, de poder ser competitivos en el mundo. Entonces quería hacer claridad en eso. Muchas gracias. Y sí, hay varias preguntas. La primera pregunta que tenemos acá es, ¿qué significa que la acreditación sea una función administrativa y por qué se había siempre relacionado por parte del ONAC que nunca desarrollaban actividades públicas, sino desarrollaban funciones privadas, teniendo en consideración que siempre ha sido dirigida por personas con capacidades y competencias y actualmente conocedoras de la ley, de la función pública y de la vigilancia y control del Estado? Ingeniero, pues yo sí aprovecho eso último que usted menciona porque me parece muy importante. Y el doctor Márquez lo insinuó, pero yo lo voy a decir directamente porque tengo esa manía y es decir las cosas como son. Aquí lo que ha pasado es que desde siempre ha debido existir conocimiento y entendimiento de que en la acreditación estamos ante una función pública. ¿Sí? Efectivamente, a partir del 2015, con la sentencia de la Corte Constitucional, se hizo más claro, y más claro todavía a partir del 2017 con los fallos del Consejo de Estado. Pero yo sí quiero dejarlo clarísimo. El carácter administrativo de la función de acreditación está claro desde los mismos decretos donde el gobierno le dio a la Superintendencia de Industria y Comercio la función de acreditación. Porque es que en esos decretos el gobierno dijo con toda claridad que la función de acreditación emana de las facultades previstas en la ley 155 de 1959, artículo 3, en donde dice que el gobierno nacional, ojo, el gobierno nacional, estará facultado para dictar normas en materia de normalización, otros campos, todos relacionados a asegurar la calidad de los bienes y servicios que se producen y se comercializan y circulan en el mercado. Entonces, desde ese entonces estaba clarísimo que si el gobierno le daba las competencias a la superintendencia, era porque el gobierno tenía como función asegurar la calidad de los bienes y servicios. Y una de las formas como el gobierno asegura eso es a través de la acreditación de los organismos evaluadores de la conformidad, que son quienes directamente están diciéndonos si un bien o un servicio es conforme o no. Entonces, esa claridad existió en el 92, pero con mayor razón existió en el COMPES 3446, porque es que en ese momento, ¿sí?, cuando se dijo debemos crear un organismo para que se encargue específicamente de la función de acreditación, se dijo que ese organismo debía quedar bajo la tutela del Estado. ¿Eso qué significa? Pues eso significa muy sencillo, y es que queda sometido al control administrativo. Y nadie está sometido al control administrativo del Estado si no ejerce a sí mismo una función administrativa. ¿Sí? Y otra cosa muy importante que se dijo en ese COMPES, digamos, si me permiten hacer un paréntesis, y es que una de las razones para quitarle a la superintendencia la función de acreditación, y si no estoy mal, lo mencionó también el Ministerio de Comercio en su participación en ese fallo de constitucionalidad, era para evitar un conflicto de intereses, para que la superintendencia no fuera juez y parte, que no fuera la misma superintendencia la que otorgara la acreditación y asimismo ejerciera la vigilancia. Y fíjese, pues hoy día ese es el problemita que tenemos con el ONAC. El ONAC es juez y parte y encima de eso no tiene ningún control administrativo porque el ministerio no ha querido hacerlo. Al menos no ha querido hacerlo como lo exige la ley. Entonces, en el COMPES también está claro. Y si uno revisa el decreto 4738, el decreto 2174 del 2012, el decreto 865 de 2013 que mencionó el doctor Márquez, donde el ONAC se convirtió en un monopolio de la acreditación, que eso fue lo que ocurrió en ese decreto, en todos ellos el gobierno, el presidente o el ministro, en los considerandos deja muy claro el carácter de función pública, de finalidad estatal de la acreditación.
pero también su carácter administrativo, ¿sí? Entonces, la claridad siempre ha habido. Lo que pasa es que, y en esto sí solamente puede uno especular, yo no sé a quién se le ocurrió que uno a través de un contrato, ¿sí?, puede ejercer competencias que la ley le exige que desarrolle de acuerdo a las normas expedidas por el legislador. A alguien se le ocurrió y parece que la idea caló y les gustó muchísimo. Y desde entonces lo que han venido haciendo es valerse de argumentos poco sustentados para decir, aquí no hay función de acreditación, yo soy un privado, lo cual no es cierto. Y lo que yo tengo es una relación contractual en donde usted, organismo, pues usted aceptó el contrato, entonces usted tiene que cumplir las condiciones que yo dicte. ¿Sí? Eso es lo que ha venido pasando, clarísimo. Entonces, ¿qué significa que sea función administrativa? Que quede confirmado por el Consejo de Estado. Pues significa que el ONAC tiene que ajustar no solamente el RAC, sino las medidas por incumplimiento, ¿sí? Tiene que ejercerlas con base a las normas del derecho administrativo, ¿sí? Entonces, se acabó el tema de que a usted le llega una cartica diciéndole, oiga, señor, en un comité lo suspendimos. ¿Por qué? Lo suspendimos. Ah, no, es que usted incumplió un numeral tal del RAC, pero nunca le dejan ver el acta. Y cuando se la dejan ver, pues usted en el acta en realidad se entera muy poco porque el acta se resume a 2 renglones, sencillamente pues mi hijo le toca cumplir, ¿sí? Se acabó que la apelación, hoy día la apelación en el ONAC pues viene a ser un elemento decorativo. Quien haya hecho una apelación lo conoce y es que las apelaciones en ONAC pues son resueltas con poco criterio de imparcialidad y objetividad, porque esos 2 criterios están impedidos en un escenario donde quien preside el comité de acreditación es la misma persona que puede contratar y despedir a los otros miembros del comité de apelación, ¿sí? Se acabó el cuento de que cambiamos las tarifas por un modelo integral de tarifas y todo chévere. ¿Y por qué pasó eso? No, eso nadie sabe, no dan explicación. Todo eso se acaba, ¿sí? El porque ajá, porque yo soy ONAC y yo pongo las condiciones y si no le gustó de malas, eso se acaba. Por eso les decía que siendo un poquito poético, yo digo que aquí estamos viendo un nuevo comienzo y es un comienzo de la legalidad. No sé, el doctor Márquez. Gracias, doctor Carlos. Tenga algo que se me haya quedado pendiente. No, pues yo creo que lo señalé en la presentación. Efectivamente, pues lograr este reconocimiento, que ya es que incluso, o sea, por demás decirlo, la circular que salió ayer, en la que ONAC plantea que estamos discutiendo si ONAC ejerce o no ejerce una función administrativa. Yo creo que a mi juicio ya esa discusión ya pasó. Pues no le veo razón a volver a temas que ya están más que debatidos. Y es importante por la razón que efectivamente se van a reivindicar muchos derechos, muchas formas de poder poner en conocimiento de otras personas las actuaciones que está haciendo ONAC. Mi juicio creo que es lo más importante y sobre todo que deje de ser un organismo que trabaja bajo el argumento de confidencialidad y que uno no sepa efectivamente qué es lo que está pasando. Mi juicio, yo creo que la ganancia que se está logrando con esto es para los organismos de valores de la conformidad, totalmente. Se va a generar va a estar mucho más claro los derechos que se tienen, claro, las obligaciones también, pero van a estar mucho más claros los derechos y
iba a haber una forma diferente de interactuar con el ONAC. Yo, por conocimiento que trabajé adentro y ahorita que estoy afuera, pues uno entiende la problemática de, partiendo de un hecho, crear empresa acá en Colombia es muy complicado. Y tener un organismo que se está convirtiendo es como una piedra en el zapato. A mí hace poco me causó muchísima curiosidad un cliente que me contó cómo era el proceso de acreditación en EMA, en México. Hombre, las tarifas es casi la tercera parte de lo que cobra ONAC y los tiempos también son la tercera parte de los que hace ONAC. Y adicional que me causó muchísima curiosidad, y es que el organismo es el importante. El organismo, pero el organismo evaluador de la conformidad, no el organismo acreditador. Yo creo que, pues, la verdad, esto va a tener mucha ganancia, son los organismos evaluadores de la conformidad. Listo. ¿Se fue el sonido, doctor Alejandro, o no? Aquí te estoy oyendo. Ok, bien, gracias. Entonces, muchas gracias. Aquí tenemos varias preguntas. Hay una pregunta que es la más común, es si este fallo tiene algún efecto sobre alguna suspensión que haya impuesto anteriormente el ONAC. Sí. Claro. A ver, ¿qué sucede? Yo no soy del administrativo, pero ¿cuál es la consecuencia? Todos los actos administrativos, y lo digo con total certeza, ya con un pronunciamiento del Consejo de Estado por el magistrado Hernando Sánchez Sánchez, con toda la seguridad, a pesar de que antes era un pleno convencido de que era así, a hoy más que convencido estoy de que efectivamente ONAC expide actos administrativos en el ejercicio de la función de acreditación. Debe mirarse y tendrá que entrarse a estudiar eso incluso, y lo quiero mencionar, dentro de la apelación que presentó ONAC a esta decisión, hizo una confusión entre el trámite que está aplicando y el acto administrativo que se expide. Son dos cosas totalmente aparte. En este momento se está pidiendo registre el trámite y cumpla con esa obligación que tenía desde hace tiempo y no quiso cumplir, o cometió la omisión. Vamos a trabajarlo como omisión, la omisión con conocimiento que tenía. Ahora lo que toca revisar es, y a mi juicio, y como los había señalado antes, uno de los grandes temores que debe tener ONAC en este momento es ese, porque las decisiones que haya tomado en contra de los organismos se pueden caer por el procedimiento que aplicó, porque el procedimiento, como la misma ley antitrámites lo dice, si usted no cumplió su obligación como particular que ejerce funciones públicas, de pedir la autorización, porque termina siendo eso lo que hace el Departamento Administrativo de la Función Pública, para poder aplicar los trámites, la sanción, que yo hablo de sanción a pesar de que no lo dice así la ley, es que no puede hacerlo exigible a los interesados o a los administrados, mejor. Por tal razón, el procedimiento bajo el cual se tomaron esas decisiones estaría más que viciado, y yo considero que es un argumento más que fundamental en otro escenario, porque cada acto deberá discutirse directamente en la justicia administrativa, deberá discutirse si efectivamente fue otorgado legal o en indebida forma. Y esa será la nueva discusión que se puede plantear, que incluso yo soy un completo convencido a hoy que independientemente que se dé el fallo de segunda instancia o no, ya pudieran iniciarse esas acciones. Sí, yo complementando al doctor Márquez, la manera como yo lo veo es, la decisión de la medida por incumplimiento es independiente, de cierto modo,
a los trámites que contempla el RAC. Pero asimismo es fruto de los trámites del RAC. Me explico. Una suspensión de acreditación es resultado de una evaluación extraordinaria, por ejemplo, ¿sí?, no avisada, donde, como pasa muchas veces, llega un anónimo, ¿sí?, un curioso anónimo infundado al ONAC, y el ONAC aún así manda a su evaluador, y con base en esa visita, aunque a veces la evaluación no corrobora lo de la denuncia, encuentra otro defecto y de ahí surge la suspensión. Entonces uno diría, la suspensión emana de un trámite que de por sí no era exigible al organismo, ¿sí? Y aunque ustedes en la circular vieron que el ONAC dice que en el fallo no se dice que el ONAC esté ejerciendo una actividad ilegal, lo cual es cierto, en el fallo expresamente no dicen eso. En el fallo sí dicen que para que el ONAC pudiera hacerle exigible esos trámites a los organismos, ha debido someterlo de acuerdo a unas normas, y que en lugar de hacer eso, pues hizo otra cosa completamente distinta. Entonces incumplió la ley. Y cuando uno incumple la ley, uno incurre en ilegalidad. Entonces, por provenir de un trámite que en la esencia es ilegal, la decisión misma, ¿sí?, deviene también en ilegal. Y así como ocurre cuando uno demanda un acto administrativo propiamente dicho, los efectos de la declaratoria de nulidad de un acto se retrotraen, es decir, son retroactivos. No es que a partir de que el juez lo declaró se vuelve el acto nulo, no, el acto fue nulo desde siempre que se compruebe el vicio de nulidad. Asimismo pasaría en este caso con respecto a las decisiones que tomó el ONAC. Esa es la forma como yo lo veo. Ok, doctores, tenemos otra pregunta basados en los comentarios que se hicieron durante la presentación, que también pues coinciden varias personas en esa curiosidad, y es que si ellos entendieron bien sobre el tema del fallo, entonces ahí viene el tema del cobro de tarifas, entonces que como tenía que ser autorizado previamente, entonces ¿cómo quedan los cobros para las evaluaciones ahora? Pues ahora no sé, a ver, si yo fuera el abogado de ONAC, yo estaría actuando de otra forma. A hoy yo creería que ya debería estar, incluso hasta por transparencia, ya debería estar desarrollando los informes técnicos, mirando si efectivamente esa es la tarifa que se debe cobrar. Yo sé, porque me han contactado varios laboratorios, que este año ha sido complicado para ellos, no por el tema de pandemia, sino que porque efectivamente las tarifas se les subieron de una forma ostensible y les ha pegado mucho en el costo. Si ONAC actuara prudentemente, si yo hoy fuera nuevamente el asesor de ONAC, yo sí estaría ya por lo menos estableciendo los costos, estableciendo el sistema, revisando nuevamente el procedimiento que está aplicando. Incluso, y lo digo acá abiertamente, las decisiones de suspensión que en este momento se estén ejecutando, yo por simple precaución y estar frente a esta decisión que se tomó, estaría tratando de resolverla lo antes posible para evitar perjuicios que después se le pueden transformar a ellos en pagar algún tipo de indemnización frente a reclamación, demanda, etc. Eso sería una actitud prudente hacer en este momento. A hoy las tarifas siguen siendo las mismas, o sea, no tenemos nada que hacer y efectivamente pues todos los organismos de valores de la conformidad tienen que estar cumpliendo lo que tenemos a hoy. Yo creería que en segunda instancia se va a ratificar la decisión y ahí entraríamos nosotros a revisar, entraría el Organismo Nacional de Acreditación a revisar y a plantear las nuevas tarifas y el sistema de costos. Pero miren una cosa que se me olvidó mencionar. En este momento, y
y de confirmarse esas decisiones en segunda instancia, hombre, vamos a poder tener participación. O sea, ya no va a ser que sí, que efectivamente el DAC se pone en conocimiento del público, se somete a consideración, pero vamos a tener un nuevo órgano, vamos a tener de pronto un departamento, vamos a tener vamos a tener departamento administrativo de la función pública para que también nos ayude en los derechos, en los derechos de los organismos de valores de la conformidad. Vamos a poder acudir a ellos. Hombre, mire este sistema tarifario, por ejemplo. La misma ley dice que se deben crear como la coordinación sectorial para definir cada uno de los puntos. Hombre, por ejemplo, una tarifa igualitaria para un centro de diagnóstico automotor, para un laboratorio. Mire lo que está pasando este año. Vamos a tener una nueva persona que nos pueda ayudar en defensa de los intereses de los organismos de valores de la conformidad. Pero contestándote, a hoy las tarifas pues se mantienen, efectivamente, pues si se quiere seguir con la acreditación, pues deberá cumplirse lo que está imponiendo en este momento la ONAC. Y agregándole a eso, en este momento estamos hablando de los efectos indirectos de un fallo o de un incumplimiento de ONAC a un deber de someter sus trámites previamente al visto bueno de función pública. Pero adicionalmente, hoy día tenemos en curso otra acción de cumplimiento, donde lo que se dice puntualmente es que ONAC debió surtir sus procedimientos administrativos conforme a las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es decir, los artículos 34 y siguientes de la Ley 1437, y donde adicionalmente estamos diciendo que el ONAC debía, cuando impusiera una medida sancionatoria, como son la mayoría de las medidas por incumplimiento, no todas, pero en esos casos debía también aplicar las normas del Código de Procedimiento Administrativo, en este caso artículos 47 y siguientes. Y ahí, puntualmente, estamos alegando el incumplimiento de esas normas, ¿sí? Entonces, se le dará a ese propósito del que habló Alejandro, aún más claridad, ¿sí? Y todas estas discusiones ya pasarán a un segundo plano, y lo que tendrá que empezarse a hablar es cómo ajustar el ONAC a esa legalidad a la cual ha evadido por tantos años, ¿sí? Esa es la discusión que va a venir de aquí en adelante. Ok, doctores. Entonces, acá tenemos más preguntas respecto a lo que ustedes han estado comentando. Hay una pregunta que nos hacen, que es la siguiente. ¿Se entiende, o sea, si ellos entendieron bien respecto a que por qué el ONAC está diciendo que ustedes dijeron que ellos hacían una actividad ilegal? Algo nos comentó hace un momento el doctor Carlos Rubio. ¿Y por qué el ONAC sustenta que ellos de una u otra manera no lo hacen? Porque tienen reconocimiento de organismos como IAF, IAAC e ILAC. Pues, ingeniero, a ver, el ONAC puede tener sus reconocimientos, pero esos reconocimientos se hacen revisando el cumplimiento de la norma 17.011. Ninguno de esos reconocimientos ha mirado si el ONAC está cumpliendo la normativa interna. Y es que nuestra Constitución y nuestras leyes están por encima de cualquier normativa técnica, ¿sí? Así que, como muy bien se lo dijo el tribunal en el fallo de la acción de cumplimiento, mire, usted puede tener los reconocimientos que quiera y estar cumpliendo las normas internacionales que sea, pero es que usted aquí tenía el deber de cumplir una norma legislativa de un decreto, ley, y usted, y permítame, lo voy a decir coloquialmente, usted lo pasó por la faja, ¿sí? Entonces, cuando el tribunal le dice, había un deber legal, ese deber legal le correspondía a usted como ente que ejerce una función administrativa, porque entre otras cosas, yo pienso que hablar de ONAC como un particular tampoco es preciso. El ONAC es una corporación de naturaleza y participación mixta, no un particular. Es una entidad de participación mixta, y eso es muy importante tenerlo presente siempre. Entonces, cuando el tribunal le dice, había un deber legal, ese deber legal
usted estaba radicado en cabeza suya y usted no lo cumplió, pues eso ¿cómo se llama? Ilegalidad. Entonces, el fallo no lo menciona expresamente, pero cualquier persona que lo lea puede válidamente hacer esa conjetura. Yo sí me quiero referir a eso. No entiendo, y hoy estoy más que, aparte de ofendido, anonadado, de cómo puede ser posible que el organismo allá mediante esa circular se haya dicho que yo bajo algún argumento he dicho, o publicitado, o no sé, que el ONACE era ilegal. No lo he hecho, no lo he dicho, pero bueno. Yo no hablo de ilegalidad o no ilegalidad. Lo que efectivamente hay es una omisión. Se incumplió, se omitió, con conocimiento o no. Yo digo que con conocimiento porque, como lo resalté ahorita y haciendo la salvedad que hice en la presentación, desde el 2017 se le había dicho, oiga, usted tiene que cumplir este requisito. Prudentemente lo que se ha debido hacer es haber hecho la consulta al Departamento Administrativo de la Función Pública. No se hizo, no tengo conocimiento que se haya hecho. Pero efectivamente lo que hay es una omisión, que la omisión trae unas consecuencias. Y esa omisión, pues, como lo dije antes, es la sanción que aplica la misma ley antitrámite. Mientras usted no me ponga en consideración eso, no lo puede hacer exigible. Es una omisión que trae unas consecuencias jurídicas que a mi juicio son bastante graves. Bueno, gracias, doctores.